¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. La sabiduría edificó su casa. Gracias por semana tras semana estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Espero que estos mensajes nos ayuden por lo menos a ser mejores, a estar más conscientes de la vida de Dios en nosotros. Hemos estado hablando en los últimos programas acerca de este Proverbios capítulo 10, que precisamente da título a este programa. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, y necesitamos la sabiduría para poder edificar. Y la sabiduría muchas veces es saber qué es lo que estamos haciendo, conocernos a nosotros mismos, conocer el plan de Dios, el propósito de Dios, y ese es el propósito de este programa. Hablar muchas veces pues cosas que son positivas, animarnos, exhortarnos, y otras veces traer también consejo acerca de áreas que no estamos quizá acertando. Este programa de hoy tiene ambas cosas. Por un lado, es un ánimo para todos aquellos que sufren persecución, para todos aquellos que están sometidos a diversas pruebas por causa del reino de Dios, pero al mismo tiempo es una llamada de atención a todos aquellos que en algún momento hemos estado sufriendo, pero por causa de la desobediencia o por causa de la incredulidad o de cosas que quizá nosotros hemos generado. Así que lo recibimos como parte de Dios, tanto una cosa como la otra. Recibimos el ánimo, pero también recibimos la exhortación, a veces la reprensión, para todo esto con el fin de edificarnos, de que podamos edificar realmente la casa que somos nosotros, que podamos edificar la casa de Dios, que también es nuestra casa y que por supuesto tiene que ver con la iglesia que el Señor compró con su sangre. Así que sean muy bendecidos, mis hermanos, y abramos la palabra de Dios para que podamos encontrar en ella la sabiduría, la revelación necesarias para nuestra vida. Hoy vamos a meditar en el capítulo 5 del libro de Mateo, y vamos a comenzar una serie de enseñanzas que están basadas en este Sermón del Monte. Vamos a hablar acerca de cómo Jesús cumple la ley y los profetas, de la luz del mundo, de la sal de la tierra. Vamos a hablar acerca de enseñanzas sobre el odio, el adulterio, el juramento falso, la venganza. Vamos a hablar mucho de la ley y del papel que tiene la ley hoy en día para nosotros, porque quizá la hemos desechado diciendo, bueno, la ley es del Antiguo Testamento, y sí, en parte es verdad, pero vamos a acercarnos un poquito más el objetivo y vamos a ver algunas implicaciones que tiene la ley para nosotros. Y vamos a hacerlo, como siempre, de las palabras de Jesús, interpretando las palabras en una sana exégesis y viendo paso a paso todas las cosas que Jesús nos enseñó. También este famoso oísteis que fue dicho. Vamos a ver qué significa todo eso. Vamos a ver qué es lo que se dijo, pero qué es lo que nos dice ahora el Señor. Y seguro que vamos a encontrar mucha edificación en este poderoso Sermón del Monte que Jesús predicó hace ya 2000 años, pero que todavía sigue siendo actual para nuestra vida. Y en programas anteriores, sobre todo en el programa que tenía un servidor anteriormente, que se llamaba Vida en la Palabra, tratamos el tema de las bienaventuranzas. Hablamos acerca de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hablamos de también qué significa aquellos que lloran, qué significa esto. Hablamos acerca de bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. También hablamos acerca de eso y dijimos y estudiamos de quién eran esos mansos y qué significa heredar la tierra. Hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. También lo que dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Y el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
Todo esto lo hemos estudiado, lo hemos dado, así que no quiero volver a repetirlo, pero pueden ustedes verlo, escucharlo en diferentes programas como ese de Vida a la Palabra o en diferentes exposiciones de la palabra que hemos hecho también en directo en las reuniones generales. Pero vamos hoy al versículo 10 hasta el versículo 12, y esto es como cierre de una de las partes de este Sermón del Monte. Comienza diciendo que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y precisamente la última de las bienaventuranzas termina también de esta forma. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y curiosamente, pues se comienza en el reino de los cielos y también se concluye con él. O sea que todas las bendiciones de las bienaventuranzas están incluidas en el reino. La muerte de Cristo nos introduce en el reino. La obediencia, la justicia y la santidad nos permiten vivir en el reino y disfrutar de este reino. Entonces, por encima, queridos, de todas las bendiciones que nosotros podamos recibir en la tierra por causa de estas bienaventuranzas, porque cada bienaventuranza tiene una persona que vive esa bienaventuranza. Por ejemplo, los que tienen hambre y sed de justicia, es una condición que nosotros tenemos que tener. Entonces la recompensa es porque ellos serán saciados. Entonces es una bendición ser saciado por el Señor, ver al Señor, por ejemplo, también ser consolados por el Señor, heredar la tierra. Todo eso son bendiciones tremendas que el Señor nos da, pero por encima de todas esas bendiciones que podamos recibir nosotros en la tierra está el hecho de que somos ciudadanos del reino de los cielos, somos hijos, no somos extraños, advenedizos, sino que somos hijos y hemos sido incluidos en su reino. Como decían los 70 cuando vinieron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, y el Señor pues se alegró con ellos, lógicamente, pero también les dijo una verdad como llevándolos a otro nivel. Dice, gozaos más bien, porque vuestro nombre está escrito en los cielos, porque sois parte de un reino que no es de este mundo. Aquí en este mundo, pues sí, es una bendición que los demonios se sujeten en tu nombre, que haya una multiplicación milagrosa, que hayan cosas que sucedan que son extraordinarias, pero mucho más es que nosotros hemos sido incluidos en el reino. Así que todas estas bendiciones de las bienaventuranzas comienzan en el reino y ahora también terminan en el reino. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La parte positiva de este mensaje es que Dios aquí quiere dejar constancia de que es muy posible, o mejor dicho, va a ser seguro de que vamos a sufrir persecución, que nos van a insultar, que nos van a ultrajar, que nos van a perseguir por causa de la justicia. Y Él quiere dejar aquí como una verdad escrita para que cuando nosotros estemos siendo perseguidos, primeramente veamos que ya fue escrito aquí. Es decir, ya Dios previó esa persecución y entonces nos da una promesa para todos aquellos que quizá en este momento están siendo perseguidos o fueron perseguidos en el pasado o quizá van a ser perseguidos el día de mañana. Él dice que nos regocijamos, que nos alegremos, porque nuestra recompensa en los cielos es grande. Y también pues nos dice que en otro tiempo también fueron los profetas perseguidos igual que nosotros, o sea que nosotros no somos los únicos que están siendo perseguidos, sino que
han habido muchos hombres y mujeres antes que nosotros que han sufrido también esa persecución. Perdón. Entonces, en la parte de la bendición, bienaventurados todos aquellos, es decir, felices en grado superlativo, personas que van a ser dichosas, bienaventuradas, dignas de ser felicitadas. Oye, bienaventurado tú, como le dijo Elizabeth a María cuando fue a visitarla, bienaventurada. Oye, dichosa, feliz, también como el ángel le dijo precisamente a María. Has sido bienaventurada porque tu vientre ha sido elegido para ser el Hijo, para llevar dentro de ti al Hijo Jesucristo. Así que hay una bienaventuranza que Dios nos da por eso. Pero también, aquí está la parte, quizá la parte en la que quiero hablar de que posiblemente muchas veces nosotros estamos sufriendo persecución o atravesamos momentos de prueba y asumimos que lo estamos haciendo por Cristo, pero la realidad no es así. Muchas veces estamos sufriendo por otras razones y la Biblia nos habla también de esto y yo quiero enfatizar en este mensaje esta cuestión. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que no dice la bienaventuranza. Antes de meternos en lo que dice, vamos a ver qué es lo que no dice. No dice, bienaventurados los que lo pasan mal en su vida cristiana porque tienen dificultades. Esto es obvio porque todos pasamos dificultades, los cristianos y los no cristianos, los que hemos sido llamados por Dios y aquellos que no han sido llamados por Dios. Dice que el sol sale para buenos y malos, que llueve, Dios hace llover también para justos e injustos. Es decir, hay situaciones en la vida que nos atañen a todos y Dios nunca nos promete que todo nos va a ir bien, que siempre la vida nos va a sonreír y que nunca nos vamos a enfermar y que todo va a ser súper positivo y súper guay. Eso quizá hay alguien que lo piensa e incluso hay alguien que lo predica, pero en la práctica nos damos cuenta de que no es así. Y esto nos quita mucha presión a la hora de ver cómo el sufrimiento, la persecución no nos es ajena a todos y que quizá tenemos a un hijo que se nos enferma o tenemos a una situación que nos acontece, alguien nos roba, tenemos un accidente. O sea, hay cosas que nos pueden pasar también a los cristianos, pero yo sé que de todas ellas tiene control el Señor. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y nosotros nos estamos de todo corazón queriendo agradar a Dios, todas las cosas que nos pasan, dice Pablo a los romanos, nos ayudan para bien, para aquellos que aman a Dios y están llamados conforme a su propósito. Entonces, el tener dificultades es algo que nos va a pasar a todos. No te sorprendas, no te bloquees o no atribuyas a Dios despropósito, porque puedes decir en un momento, Señor, yo pensaba que tú me ibas a librar de todas estas dificultades. Muchas veces las dificultades son buenas porque pulen nuestro carácter, porque nos ponen a prueba para que podamos también defendernos, como esos virus cuando entran en el cuerpo, se activan las defensas y entonces el cuerpo se inmuniza porque las defensas del cuerpo han vencido ese virus. Entonces, no dice bienaventurados los que lo pasan mal en su vida cristiana porque tienen dificultades. Una persona cristiana puede ser perseguida y no precisamente puede ser perseguida por causa de la justicia, sino puede ser perseguida porque actúa con imprudencia, porque actúa entrometiéndose en lo ajeno, actúa en necedad. Entonces, podemos atraer sufrimientos sobre nosotros, sobre nuestras personas, por muchos motivos, y quizá muy pocos de ellos están relacionados con Cristo, con la palabra de Dios, con el reino de Dios, etc. Mira esta frase. Hoy los cristianos sufrimos más, y yo me incluyo, sufrimos más por nuestra falta de entrega que por estar entregados. Te lo repito una vez más. Hoy
los cristianos, sufrimos más por nuestra falta de entrega que por estar entregados. Es decir, nuestra falta de entrega al Señor provoca que haya cosas que se generan que no son de Dios y que quizá no pueden ser atribuidas a una vida santa, a una vida justa, sino más bien a una vida descuidada. Cuando nosotros no nos entregamos al Señor, entonces nos vamos a entregar a otras cosas. Cuando nosotros no servimos a Dios, irremediablemente nosotros vamos a servir a otras cosas. Y ese es el problema. El problema es que no es que no amamos a Dios, sino que junto con ese amor amamos otras muchas cosas. Y entonces atraemos hacia nosotros cosas que son perjudiciales para nuestra vida espiritual, que nos provocan sufrimiento. Hoy los cristianos, otra frase, sufrimos más por nuestra falta de obediencia que por ser obedientes. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen que nos saludamos y decimos, oye, ¿cómo estás? Pues aquí estoy pasando una prueba, ¿no? Y yo, que conozco a las personas y que quizá pues las hemos pastoreado, hemos seguido su vida, yo digo, no sé si la prueba esa, no se lo digo lógicamente, pero a veces para mis adentros yo digo, hermano, me parece que no estás sufriendo por causa de Cristo, sino que estás sufriendo porque eres un descuidado, porque no tienes orden en tus pensamientos, no tienes orden en tus finanzas, no tienes orden en la administración de tu tiempo, la gestión de tu tiempo. Entonces, estamos sufriendo por desobedientes, más que estar sufriendo por ser obedientes. Entonces, cuando tenemos una vida mediocre, cuando no nos tomamos en serio nuestra vida con Dios, hay muchas brechas que se abren por donde el enemigo se nos cuela y nos inflige un sufrimiento. Entonces, yo prefiero pasar necesidad siendo obediente a Dios. O sea, la obediencia para mí tiene que ser prioridad. Yo quiero obedecer a Dios en todo lo que Él me pide, en todo lo que Él me dice. Entonces, cuando sufro por lo que Él me dice, tarde o temprano, Él me va a vindicar, Él me va a bendecir, Él me va a ayudar. Me he encontrado con algunas personas que hablamos acerca de nuestra fidelidad, de nuestros diezmos y ofrendas, y me dicen, pastores, que yo estoy cobrando poco y yo no puedo diezmar. No puedo diezmar porque si diezmo ya pues me quedo sin nada, ¿verdad? Y entonces yo digo, wow, yo prefiero, y esto lo sé por la práctica, y lo he practicado en mi vida. Hemos vivido momentos de mucha estrechez económica, pero nunca hemos dejado de obedecer a Dios en la cuestión del diezmo. Y hemos sufrido, pero yo sé, algo dentro de mí me dice, Dios va a abrir puerta, algo va a pasar, algo te va a venir, e incluso hay una apertura a las cosas de Dios diferente. Entonces, la desobediencia en ese sentido evidencia incredulidad, que Dios realmente no es mi proveedor, que mi proveedor es mi trabajo, o es el gobierno, o es otro tipo de cosas, o son mis familiares, etc. Pero los que sabemos que Dios es nuestro proveedor, aún en momentos difíciles, escogemos obedecer a Dios y no ser, en este sentido, desobedientes. Entonces, yo prefiero pasar necesidad siendo obediente a Dios que pasar necesidad siendo desobediente. Porque cuando soy obediente, mi vida está en las manos de Dios. Pero cuando no obedezco a Dios, mi vida entonces está en las manos de la suerte, del azar, de la caridad, de la economía, del estado de la economía o de otra causa. Otra cosa que tampoco nos dice esta bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución porque son fanáticos, o porque se han pasado de la raya, o porque son perseguidos porque son demasiado celosos, ¿no? Porque el fanatismo puede conducir a la persecución. Pero yo no veo en el Nuevo Testamento a gente fanática, veo a gente que lo tenían claro, gente llena del Espíritu, llena de Dios. Hemos
estuve presente en un acontecimiento que sucedió en una región de España, donde había un pastor que tenía una congregación y sus reuniones, en sus cultos, tenía siempre el sonido demasiado alto. Y estaba, aunque tenía un local, pues él, pero tenía vecinos alrededor, y los vecinos muchas veces les pusieron quejas a este pastor. Entonces, cuanto más se quejaban los vecinos, él decía: el diablo quiere apagar nuestra adoración, quiere apagar nuestro celo, y ahora pues vamos a ponerle más volumen y entonces adoraban más fuerte, y los instrumentos a toda pastilla. Llegaba la policía y ellos la verdad que no dieron su brazo a torcer, lo veían más que un asunto de prudencia, lo veían como más con un asunto de fanatismo, ¿no? Y decían, bueno, pues aquí es cuestión de subir más el volumen. Llegó un momento donde llegó la policía y se llevaron preso al pastor. Eso fue terrible porque fue un mal testimonio para la iglesia. La iglesia evangélica salió en algunos medios de comunicación. Este episodio sufrió el pastor, sufrió la iglesia, sufrió el testimonio. Y yo me pregunto, ¿fue por causa del reino de Dios o fue por causa de una imprudencia? Bueno, pongámoslo ahora en nuestra vida personal. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos hacia los de afuera? ¿Somos prudentes? No digo que seamos cobardes o que seamos ahora invisibles y que no hagamos nada por hacer ruido, por molestar, etcétera. Pero uno sabe cuándo es prudencia y cuándo es celo. Uno sabe cuando es obediencia a Dios y tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, y el evangelio tiene que ser predicado, etcétera, etcétera. Pero también yo sé cuando no es celo lo que me está moviendo, sino es otra cosa. Entonces, tampoco dice el libro de Primera de Pedro, y quiero leer este capítulo, este versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, y versículos 12 al 16. Y aquí lo dice el apóstol Pedro muy claramente. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Y está la parte de la promesa, la parte positiva, la parte del ánimo del apóstol Pedro. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí tenemos la parte del ánimo, donde el apóstol Pedro está diciéndole a estos creyentes que si sufren por causa de la justicia, que se regocijen con gran alegría, porque hay un respaldo de Dios, hay algo positivo que va a pasar. Sin embargo, luego en el versículo 15 dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y dice el versículo 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Así que lo vemos una vez más como el apóstol Pedro le da balance y le da enseñanza a esta cuestión del sufrimiento. O sea, no siempre nosotros sufrimos por causa de Dios, y nuestro sufrimiento no siempre, queridos hermanos y amigos, va a tener una recompensa celestial. Muchas veces vamos a aprender por cabezones o vamos a aprender por haber hecho algo mal y nos vamos a dar de bruces contra el suelo, y ahí después con la boca ensangrentada vamos a aprender la lección. Pero Dios no quiere que nosotros aprendamos así, sino que Dios quiere que nosotros aprendamos de la sabiduría de Dios. Así que hoy tienes esa doble intención. Por una parte, animarte si estás sufriendo por causa de la justicia, si estás en un momento de estrechez
pero estás siendo obediente a Dios, estás creyéndole a las promesas de Dios, estás perseverando en tu vida cristiana a pesar de toda la oposición que tienes a tu alrededor. Yo te animo a que sigas así. El Espíritu de gloria y de gracia reposa sobre tu vida. Dios te va a abrir una puerta, Dios va a venir en tu ayuda, en tu auxilio. Vas a aprender lecciones valiosísimas en este periodo, pero también te exhorto a que veas las otras áreas en las cuales estás sufriendo, y quizá no son por causa de la justicia, sino son por causa precisamente de la injusticia en la que estás viviendo, la falta de piedad, la falta de humildad. Quizá el orgullo te está jugando una mala pasada y está sufriendo tú y las personas que tienes alrededor por causa de tu orgullo, por la falta quizá de saber gestionar tu tiempo, tu economía, tus relaciones. Estás sufriendo porque estás siendo intermitente en tu vida espiritual, no te reúnes, no eres parte de un grupo, de una congregación. En fin, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos estar atravesando, y tenemos que darle valor a esas cosas que nos están sucediendo por causa del reino de Dios, pero también desechar y corregir todas las cosas que nosotros estemos haciendo y que no son parte de ese reino de Dios que nos promete aquí Jesús en esta bienaventuranza. Deseo que te vaya bien, deseo que esta palabra te ayude, que podamos aprender juntos a servir mejor a Cristo. La semana que viene seguimos aquí en La Sabiduría Edificó Su Casa. Un abrazo, chao, hasta pronto.